Bienvenidos a un nuevo episodio en el que vamos a tratar un tema que muchos CEOs y ejecutivos nos habéis pedido. Cómo comunicarse de manera asertiva con los miembros del equipo y entre los distintos departamentos. Un tema de vital importancia si tenemos en cuenta que el consultor y teórico del management por excelencia, Peter Drucker, afirma que el 60% de los conflictos empresariales tienen su origen en una mala comunicación. Y eso es así porque la comunicación, como ya hemos dicho muchas veces, está en la base de todas las relaciones, tanto las personales como las profesionales. Apasionante tema, ¿no es así, Norberto? ¿Qué te parece? Sí, Begoña, la verdad que sin duda es un tema muy interesante y yo diría de mucha actualidad, de gran actualidad, ¿no? Comunicarse de manera asertiva con los miembros del equipo y entre los distintos departamentos es clave para fomentar un entorno de trabajo que sea colaborativo, eficiente. Por eso, al practicar una comunicación asertiva, no solo estamos mejorando la dinámica dentro del equipo, sino que también facilitamos la colaboración entre departamentos, lo que contribuye sin duda al éxito global de la organización. La pregunta es, ¿y cómo se puede hacer esto? Yo diría muy fácil. Primero, expresando las ideas claramente y bueno, y para eso hay que ayudarse también mucho de la oratoria. La oratoria te ayuda a eso, a expresar las ideas claramente. Por otro lado, utilizando un lenguaje sencillo, nada de terminología técnica, lenguaje sencillo. Otro tema, definiendo los roles y responsabilidades. Esto es muy importante. Otra cosa es estableciendo plazos y metas. Y por último, yo diría, siempre manteniendo un tono positivo, siempre manteniendo un tono positivo. Creo que es una lista incipiente, sí, claro, pero es una lista que se podría ampliar mucho más. Pero repito, la oratoria es una gran aliada en estas cuestiones. ¿No lo ves así, Begoña? Sí, sí, por supuesto, Norberto. Es una lista que evidentemente se tiene que ampliar mucho más. Y si te acuerdas, es algo que trabajamos y hace poco estuvimos trabajando con una empresa que precisamente eh, los problemas de productividad y de bajo rendimiento del equipo venía por esa mala comunicación, Sí, porque sí. como tú comentabas, no se estaban transmitiendo bien las ideas, etcétera, etcétera. Y es algo sumamente importante. Las empresas y los líderes necesitan desarrollar unas buenas habilidades comunicativas para Claro. transmitir precisamente, como tú muy bien decías, Norberto, con claridad sus ideas y proyectos, evitando así malentendidos y ambigüedades, lo que va a favorecer un mayor desempeño de los trabajadores y mayor probabilidad de lograr los objetivos empresariales. El licenciado en comunicación, el apellido es un poco complicado, vamos a ver si Norberto me ayuda, porque además es tocayo tuyo. Alejandro Formanchuk, Sí, ¿lo sí, he pronunciado lo bien? conozco. Es acá Lo argentino, vive conoces, acá en ¿no? Buenos Aires. Sí, Exacto. claro, sí. Que es el presidente de la Asociación, como ha dicho Norberto, Argentina de Comunicación Interna, especializado en comunicación organizacional. Recoge el planteamiento de Drucker, al que hemos hecho referencia anteriormente, y afirma que toda empresa tiene su origen, fijaros bien, en una conversación y que, por tanto, si hay un problema de comunicación, la organización se ve afectada. Ahí está la oratoria que hablábamos recién. Ahí está la influencia de la Exacto, oratoria, claro. exacto, exacto. Y andando más en el tema, una empresa está formada por un grupo heterogéneo de personas. Como yo digo siempre, como coach, que me dedico a ello, cada una de ellas con sus propias opiniones, sistemas de creencias, expectativas, valores, vivencias, inseguridades, miedos, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo que es normal que hayan desacuerdos y distintos puntos de vista. De ahí la importancia de cuidar precisamente la comunicación para que no surjan esos malentendidos y conflictos de los que hablábamos al principio Qué interesante, de esta Begoña, porque hablamos de intervención. los malentendidos. También nosotros decimos con Begoña en algunas de las formaciones, hablamos de malentendidos y hablamos de mal escuchados. ¿Eh? No solo malentendidos, mal escuchados, porque si hay una cosa que no sabemos hacer es escuchar, escuchar. La importancia de la escuchatoria, que
tenéis episodios del podcast en los que hacemos especial hincapié en ello, porque es cierto, es que es tan importante saber hablar bien como saber escuchar. Es algo que siempre remarcamos a nuestros alumnos del instituto. Escuchar sin juzgar, escuchar sin ego. Pero bueno, vamos a centrarnos, vamos a volver otra vez al tema que nos ocupa, la comunicación no violenta en las empresas. ¿Qué más podemos decir al respecto desde el punto de vista del coaching? Aprender a comunicarse de manera honesta y, como decíamos antes, y escuchar las opiniones del otro, sin críticas ni reproches, entendiendo evidentemente su punto de vista, legitimando tanto las emociones propias como las de nuestro interlocutor, nos va a ayudar a hacer frente a los problemas de manera abierta, directa y respetuosa. Es que saber hablar bien y escoger las palabras adecuadas no es solo propio de un orador, un mito de estos, de los muchos que hay acerca de la oratoria, ya que como siempre decimos desde el instituto, cuando nos referimos a hablar en público, este puede ser un auditorio de 100 personas o una reunión con nuestro equipo de trabajo. Ujú. Y algo que también es de vital importancia. A la hora de comunicar, tenemos que ser conscientes de que las palabras crean realidades. ¿Qué nos puedes decir, Norberto? ¿No es así? Totalmente. En un minuto te respondo esa pregunta, porque me parece realmente muy interesante. Pero déjame antes hacerte un comentario sobre un tema que acabas de tocar y que tiene que ver con la importancia de cuidar la comunicación para que no surjan estos malentendidos y conflictos. Eh, Minuto concedido. Claro, sí. Bueno, en tal sentido, yo quiero decir que cuidar la comunicación es esencial para prevenir malentendidos y conflictos que pueden deteriorar relaciones, tanto personales como profesionales, ¿no? Una comunicación efectiva implica no solo expresar nuestras ideas con claridad, también es escuchar activamente y escuchar con empatía. Es que la falta de claridad o la incapacidad de escuchar puede llevar a interpretaciones erróneas, generando entonces, claro, tensiones que son innecesarias. O sea que la comunicación cuidadosa y consciente, es la clave para mantener relaciones saludables y constructivas. En cuanto a la pregunta que me formulaste, Begoña, que las palabras crean realidades, y ahí quiero decir que las palabras tienen un poder transformador, capaz de crear realidades y dar formas a nuestro entorno. Cada vez que hablamos, estamos moldeando percepciones, influyendo en emociones y construyendo experiencias tanto en nosotros mismos como en los demás. Las palabras, y sobre todo las palabras que elegimos, pueden inspirar, motivar y unir. Pero cuidado, cuidado. Suena muy lindo eso de que pueden inspirar, motivar y unir. Muy lindo suena, pero cuidado porque también tiene el potencial de herir, desmoralizar y de dividir. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado cómo usamos esas palabras. Al ser conscientes de este poder, podemos entonces utilizar el lenguaje para construir puentes, fomentar el crecimiento y generar un impacto positivo en nuestras vidas y en la sociedad. En definitiva, Begoña, las palabras no solo describen el mundo, sino que lo crean. Y esto creo que es lo que tenemos que tener en cuenta. Creamos también el mundo a través de las palabras. Fijaros el gran poder que tiene esas palabras, ¿no? Y lo importante que es saber escoger en cada momento la palabra adecuada Claro, para expresar y comunicarnos con las otras personas, ¿no? sin duda, Es algo sin duda. fundamental. Es un gran descubrimiento. Es algo que cuando los alumnos lo descubren les sorprende, pero después dicen, realmente ser conscientes de ese peso y de ese poder es, o sea, te transforma la vida, ¿no? Porque a partir de ahí puedes construir esos puentes. Pero bueno, vamos a seguir avanzando porque este tema es muy apasionante. Y otro aspecto fundamental para evitar la comunicación no violenta es, como no, algo de lo que siempre también hablamos en el instituto, el lenguaje no verbal.
porque no podemos olvidar que nuestro cuerpo también habla. Porque claro, podemos cuidar mucho nuestras palabras y ser muy respetuosos, pero fulminar al otro con la mirada. Y eso, supongo que todas las personas que nos estáis escuchando, en algún momento lo habéis hecho o os ha sucedido a vosotros. Es algo muy común. Entonces, es muy importante ser muy conscientes de nuestro tono de voz, de los gestos, de nuestra postura corporal, de establecer contacto visual para no mostrar esa agresividad. Y eso es algo que también Norberto sabe mucho del qué y el cómo. Bueno, has tocado Qué nos puedes aportar? un tema sensible, Begoña, has tocado, como es el de la comunicación no verbal, que es fundamental porque complementa y refuerza el mensaje verbal, transmitiendo emociones y actitudes que las palabras por sí solas no pueden expresar. Por eso, para que la comunicación sea completa, tiene que ser verbal y no verbal, porque si falta una de ellas, la comunicación no será completa. Los gestos, las expresiones faciales, la postura, el tono de voz, son elementos clave que comunican intenciones y sentimientos de manera sutil, pero poderosa. Yo diría que gran parte de nuestra interpretación de un mensaje proviene de estos signos no verbales, no solamente de lo que decimos. Cuando la comunicación verbal y no verbal están alineadas, el mensaje se percibe como más auténtico, más convincente, más creíble. Por eso, ser consciente de nuestro lenguaje corporal y su impacto, bueno, es esencial para lograr una comunicación más efectiva y más genuina. Porque como bien señalaste tú, Begoña, el cuerpo también habla, claro que sí. Y aparte es muy importante que esté alineado porque recordad que si no está alineado, si lenguaje verbal y no verbal no están diciendo lo mismo, el que prevalece es el no verbal. Por lo tanto, estemos muy Claro. pendientes tanto del qué como del cómo, de nuestro lenguaje verbal como del no verbal. Pero bueno, yo creo que también es hora de que vayamos aterrizando un poco todo esta teoría, esos conceptos que estamos dando en una serie de tips que os van a ayudar a tener esa comunicación no violenta. Vamos a ello. En primer lugar, observa lo que está ocurriendo y describe la situación sin emitir juicios valorativos. Eso va muy bien cuando hay un malentendido, cuando hay un conflicto. Es ceñirnos a los hechos, dejando de lado qué es lo que nosotros pensamos o qué emociones nos está despertando. El primer paso es ese, observar de manera objetiva y describir la situación. En segundo lugar, no te tomes las cosas a nivel personal. Tercer punto, identifica y expresa tus sentimientos. En cuarto lugar, evidentemente, escuchar de manera sincera a tus interlocutores, sin emitir ningún juicio ni anticiparte a lo que vas a argumentar tú. Escuchar de manera sincera. La escuchatoria de la que hablábamos antes o la escucha activa, que es el mismo concepto. Importante también legitimar las emociones de la otra parte o de las otras partes implicadas en la situación que queremos resolver. Descubrir qué necesidades hay detrás de lo que se está diciendo para entender mejor el origen del malentendido o del conflicto. Y por último, pero no por ello menos importante, llegar a acuerdos consensuados que acerquen posturas y con los que las partes implicadas se sientan cómodas, escuchadas, entendidas y valoradas. Y que ninguna de ellas sienta que es simplemente ella la que está cediendo, la que está perdiendo. Tenemos que llegar a ese concepto que nos gusta tanto a los coaches de el win-win, que todos ganamos. Eso es interesante, la verdad que muy buena esa lista. Si vos me permitís, yo puedo agregar algunos tips Por más supuesto, para lograr una Norberto. comunicación no violenta, que es en realidad la columna vertebral de nuestro podcast de hoy. Y esos poquitos tips más, ¿cuáles serían? Por ejemplo, bueno, escuchar con empatía, evitar el lenguaje violento, mantener la calma, fomentar el diálogo decisivo, fundamental eso, y practicar la autoempatía. Esto es muy importante. Ahora, ¿qué quiero decir con esto?
que antes de responder, tienes que tomarte un momento para identificar tus propios sentimientos y necesidades. Esto te ayudará a comunicarte desde un lugar de calma y claridad. Bueno, todos estos tips, los que has señalado tú muy bien, Begoña, y los que acabo de dar recién, ayudan a qué? Ayudan a cultivar una comunicación más respetuosa, más empática, reduciendo esa posibilidad de conflicto y promoviendo relaciones más saludables y armoniosas. Y eso, la verdad, no es poca cosa, ¿no? Exacto. Ahí tienen mucho ganado todos los CEOs, los líderes, todas las empresas en general y todas las personas que estén aplicando esa comunicación no violenta porque verdaderamente van a afianzar y a reforzar las relaciones profesionales. Yo creo que hemos dado muchos tips. Os pediríamos que los pusierais en práctica, que nos hicierais llegar vuestros comentarios de cómo están cambiando estas relaciones, de si está mejorando el clima laboral en la empresa, etcétera, etcétera. Y es un tema apasionante que daría para mucho más, porque realmente es necesario. Pero bueno, el tiempo es el que es y evidentemente queremos ser respetuosos con el tiempo de todos. Queremos daros las gracias por acompañarnos en este nuevo episodio del podcast del Instituto Internacional de Oratoria y Coaching. Como siempre, deciros que podéis dejar vuestras preguntas, vuestras sugerencias sobre temas como este en el correo electrónico que encontraréis en la descripción del episodio de hoy. Y como siempre, pues que os esperamos en un nuevo episodio, en un nuevo podcast del instituto. ¿Para Muchísimas qué? gracias y hasta ¿Para pronto. qué? Para seguir compartiendo, aprendiendo y creciendo todos juntos. Muchas gracias. Muchas gracias, Hasta la chao. próxima. Adiós. Gracias por acompañarnos en un nuevo episodio del podcast del Instituto Internacional de Oratoria y Coaching. En el que trabajamos para formar a los grandes oradores, porque las buenas ideas son mejores cuando están bien comunicadas.